Uno de los argumentos de raíces hebreas, no de todos, algunos de los proponentes de raíces hebreas, es reclamar hasta cierto punto la teoría de que son de las 10 tribus perdidas de Israel. Unos dicen las 11, otros dicen las 10. Pero bueno, la cosa es que hay unos proponentes de este movimiento que reclaman tal afirmación. Entre algunos con los que yo he podido platicar eh, está Jaime Guzmán, que reclaman esto. También sé que hay otros que no están directamente en raíces hebreas, que también hacen la reclamación y dicen que los hispanos son de estas 10 tribus perdidas. De este va a ser el tema del que quiero hablarles hoy y vamos a desarrollar este tema según algunas evidencias que he podido recopilar y encontrar y que la verdad es un tema muy interesante porque siempre surge la pregunta eh, de dónde salen los nativos de nuestro continente americano, de dónde salen los nativos, de dónde vinieron. Y preguntas en esta línea a veces son un poquito interesantes y un poquito confusas para, para nuestros días. Así es que vamos a hablar de este tema hoy. Hola a todos, espero que ustedes estén muy bien. Les saluda su amigo y su hermano Ezequiel Hernández. Como ustedes saben, yo soy un cristiano bautista. Y la verdad, estoy muy agradecido con Dios por todo lo que Él me ha dado, sobre todo la salvación de mi alma a través de mi Señor Jesucristo, quien me salvó a mí ya hace 9 años. Hoy les quiero hablar de un tema que antes de conocer yo a estos muchachos de raíces hebreas con los diferentes personajes con los que he platicado, siempre he tenido esa pequeña curiosidad eh, y la pregunta surge siempre, por supuesto, para todos nosotros, ¿de dónde son los nativos o de dónde vienen los nativos que están aquí en el continente americano? En este caso, como ustedes saben, y ya lo he dicho en otros videos yo, eh, aparte de respetar a todas las personas y sus opiniones, incluyendo los de raíces hebreas, debo de ser honesto y debo de decir que no estoy de acuerdo con ellos en bastantes cosas. Eh, Sé que mucha gente dice, bueno, es que tú eres un cristiano y aún estás ciego, aún miras las cosas de un punto de vista romano o como cristiano, y eso es respetable. Yo respeto a todas las personas y se respetan las opiniones. Y entiendo que podemos vivir y convivir en un mundo donde, pues sí, existen las diferencias de opiniones, pero es importante no cruzar la línea del respeto, por supuesto. Y en el tema de hoy, como les decía al principio, aparte ya de hablar del respeto, eh, debo de entrar en el tema que Dios ha puesto en mi corazón ya de hace unos días. De hecho, este estudio de raíces hebreas, para serles honesto, todo esto comenzó por un muchacho que, que me empezó a hablar un poquito de raíces hebreas, aunque él mismo no está en raíces hebreas. Se llama Omar. Entonces, fue eh, por medio de este muchacho que yo empiezo a indagar un poquito más de este movimiento realmente. Y bueno, ahorita estoy donde estoy, todavía tengo algunos materiales que quisiera compartir con ustedes, pero hoy, como les digo, me quisiera concentrar. Espero nada más hacer una sola parte, no sé si van a ser dos partes, porque es mucha información, pero quiero hablarles de este punto, de lo que vendría siendo la teoría de que los hispanos, o en este caso los mexicanos y algunos nativos de aquí de Estados Unidos, porque yo vivo en Florida actualmente, donde aquí había nativos antes, los Cherokees, los Seminoles, entre otros más. De hecho, muchos lugares de aquí de Florida aún retienen los nombres que a los nativos les habían puesto. Por ejemplo, como Homosassa, Florida, si algunos conocen ese lugar o son de Florida, sabrán que Homosassa no es un nombre en inglés,
De hecho, cuando yo vivía en la ciudad de Jacksonville, yo vivía en una zona o en un área que se llama Timacuan. Entonces ahí parece que ahí vivían, o en algún momento vivía un grupo de nativos que se les daba el nombre de Timacuan Indians. Entonces los indígenas timacuanos en español. Y así sucesivamente, si ustedes recorren en las diferentes partes de Florida, ustedes van a ver que muchos de los nombres de estos pueblos o ranchitos eh, retienen aún algunos nombres de los nativos de aquí de Florida. Pero bueno, entrando en el tema importante, el tema del que quiero hablar ahorita es si el argumento de algunos del movimiento de raíces hebreas, de que supuestamente los nativos del continente americano, incluyendo México, Centro y Suramérica, y aquí en Estados Unidos, si es cierto que son de las 10 tribus perdidas de Israel. ¿Es cierto o no es cierto? Esa es la pregunta. Eh, y, y bueno, para esto voy a compartir con ustedes algunas evidencias muy importantes, creo yo, que son importantes. eh, y bueno, vamos a entrar en ellas. Voy a poner aquí en su pantalla, como siempre, alguna información. Voy a copiar algunas notas, alguna información de mi libreta. Tengo tres pantallas aquí, aunque ustedes no las ven. Pero voy a copiar algunas cosas y compartirlas con ustedes aquí en la pantalla principal, ¿ok? Entonces, si me miran mirando para abajo, para el lado, es porque estoy viendo mis otras pantallas. Voy a tratar de hacer este video lo más breve posible. Eh, si puedo una hora, lo voy a hacer en una hora o menos, aunque no quiero pasar más de la hora realmente. Am, pero bueno, vamos a poner alguna información aquí rapidito. Entonces, vamos a entrar a la evidencia o algunas de las cosas que he podido recopilar, ¿ok? Mm, entonces voy a poner mi libreta aquí en un segundo. Ok, entonces aquí tenemos la libreta y el argumento, como les digo, de muchos de raíces hebreas es, como les digo, que aparentemente los nativos de aquí, de Estados Unidos, de México, perdón, de Centro y de Sudamérica, son de las 10 tribus perdidas de Israel. Entonces queremos ver si esto que afirman los de raíces hebreas es verdad o no es verdad. Pero no vamos a entrar a la evidencia y vamos a poner aquí el título rápido. Son los nativos de América. Las 10, vamos a poner aquí, tribus perdidas de Israel. The 10 tribes of Israel, dicen ellos. Y eso es un tema popular, no solamente, como les digo, con raíces hebreas, también hay otros grupos que también dicen esto. Y aparte de esto, debo de confesar que hay mucha información realmente, eh, y muy pocos hablan de este tema. De hecho, yo he escuchado algunos, el reclamo de muchos de raíces hebreas es cómo es posible que nadie le dé la, eh, la atención necesaria a este tema. O muchos dicen, no, es que las iglesias no hablan de este tema. Y sí es cierto, en todo el tiempo que yo he sido creyente, en la verdad no se habla de este tema. Y no se habla de muchos otros temas, pero puede ser por varias razones. Yo creo que es por desinformación. A veces algunos pastores no saben esto, o su enfoque realmente no es tanto esto. Su enfoque más bien es pastorear la congregación local. Y como ustedes saben, casi la mayoría de los pastores tienen un trabajo. Bueno, no la mayoría. Depende de la denominación, ¿verdad? Ahí sí, depende de la denominación. Pero hay muchos pastores que trabajan
ya muchos pastores que tienen familias, entonces, pues hasta cierto punto creo que el límite para muchos de ellos de estudiar es podría ser un factor, creo yo. Mi opinión, esa nada más es mi opinión personal. Ahora, como ustedes saben, yo siempre les he dicho en los otros videos que yo no soy pastor ni maestro, simplemente soy un creyente a quien el Señor salvó y el Señor por alguna razón ha puesto en mi corazón hacer estos videos y compartir esta información. Con todo respeto, por supuesto, nada más que ahorita en estos meses me he concentrado en hablar acerca de raíces hebreas. Este, pero bueno, eh, aquí todavía es de mañana, aquí donde yo vivo, así es que son las 8 en punto todavía. Si me oyen un poquito o me miran un poquito medio como cansado es por eso, porque aquí son las 8 de la mañana y me desperté como a las 6 de la mañana. Sí, no, más bien antes de las 6. Entonces, ya he querido compartir esta información con ustedes desde hace tiempo, pero pues con mi trabajo, los turnos de mi trabajo, la verdad se me hace difícil. Pero bueno, vamos a entrar en el tema. Entonces, son los nativos de América, las 10 tribus perdidas de Israel. Eh, entonces vamos a poner raíces, algunos de raíces hebreas, algunos, ok, no todos. Hebreas dicen que sí, ok. Entonces los de raíces hebreas, muchos de ellos, como les digo que yo conozco, dicen sí, sí es así. Am, pero yo pienso que la evidencia apunta que no. Entonces, la evidencia, permítanme aquí, dice lo contrario, ¿ok? Entonces la evidencia dice lo contrario. Y ahorita les voy a poner aquí la evidencia, ¿ok? Y muchos pueden decir, bueno, es que eso dices tú porque tú eres un cristiano o qué sé yo. Y así te enseñaron, o así te dijeron, como les dije hace unos segundos. Realmente no. Este tema no se toca en las iglesias. eh, y en realidad creo yo que, aunque sí es un tema importante, creo que no es tan importante eh, para el que está en el Señor Jesucristo realmente. O sea, si lo sabes, bien, si no lo sabes, realmente no afecta en la salvación. Estoy tocando ahorita el tema más que nada porque, como les digo, raíces hebreas lo tocan y lo dicen, este tema, y afirman estas teorías, y incluyendo Jaime Guzmán eh, y otros más. Entonces, por eso estoy poniendo esta información. Y Dios ha puesto obviamente en mi corazón poner esto. Y también siempre existe la pregunta en nuestro cerebro, ¿de dónde salieron estas gentes entonces? Porque es una pregunta válida, por supuesto, es una pregunta válida. Pero bueno, vamos a ver la evidencia que pude recopilar y la voy a compartir con ustedes, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Voy a empezar por compartirles. Me voy aquí a mi Biblia rápido y voy a ponerles aquí unos versículos rapidito. Vamos a ver, ok. Desde Génesis 9, esto es después del diluvio, ok. Para los que somos bíblicos, entendemos y comprendemos que desde los días de Noé, eh, tiempo prediluvio o después del diluvio, toda la raza humana, en este caso toda la humanidad que existe actualmente, somos descendientes de los tres hijos de Noé. En este caso, nuestros tatarabuelos son Noé y los hijos de Noé. Entonces,
nosotros debemos nuestra, ¿cómo lo podríamos poner? Nuestra línea, eh, nuestros genes, nuestra persona realmente viene de ahí de ellos. Ahora, si ustedes se ponen a ver la diversidad de diferentes este, etnias, si lo vamos a poner así, es increíble. Es bastante increíble y bastante compleja. Eh, Eso es otro tema, por supuesto. Pero del punto de vista bíblico, sabemos nosotros, si realmente somos bíblicos, que desde Génesis 9, después del diluvio, de ahí es donde venimos, en pocas palabras, todos nosotros después. Pero bueno, Génesis 9:1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Entonces, ahí el Señor les dice a ellos, pues prácticamente es elemental, ya sabemos qué significa, tengan más hijos. Eh, Voy a ir al 18, 9:18 dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Esos son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Bueno, ustedes conocen esa historia. Pero Génesis 9:19, el punto aquí es que en este caso de nuestros abuelos, Sem, Cam y Jafet, de ahí es donde nosotros venimos. ¿Ok? Eso es como les digo, eso es elemental. Eso todo el mundo lo puede entender. Después nos vamos al capítulo 11, y de aquí es donde salen todos los lenguajes del mundo. Ahora, si eres una persona bíblica y pues no te burlas de estas cosas, porque hay mucha gente que sí se burla y se mosfa, pero para nosotros que somos bíblicos, nosotros tomamos esto en serio. El Señor nos dice y nos deja ver en Génesis 11 la narración de esta historia. En este caso son nuestros antepasados. Y dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura, o en este caso un lugar plano, en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, muy importante aquí, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y así, perdón, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, llegamos a un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Pero es por eso, o esto, fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, muy importante estos versículos, ¿ok? Para poder desarrollar bien este tema, creo yo que es importante. Entonces, vamos a poner esto como base aquí, de Génesis 11:3 a Génesis 11. Entonces, vemos aquí, número uno, dijeron ellos, hagamos ladrillo y cozámoslo a fuego, ¿ok? Ahora, yo pienso que todos nosotros sabemos que es un ladrillo, ¿verdad? Es un cuadro, ¿ok? Es un cuadro, un ladrillo, está hecho, puede estar hecho de diferentes cosas, puede estar hecho de, bueno, yo no soy experto en estas áreas, pero cuando al menos cuando miras las casas y los edificios, pues es un cuadro, es un ladrillo. Tal vez en algunos lados les llaman diferente, no estoy seguro. Pero, y también voy a subrayar aquí
versículo donde el Señor dice, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua. Entonces aquí vemos claramente bíblicamente para los que creemos en las escrituras que aquí es donde nacen los lenguajes, ¿ok? De aquí es donde nacen los lenguajes. Ok, viendo esto y poniendo obviamente como base estos versículos para este tema que he podido investigar un poco, voy a ponerles a ustedes aquí, este nada más es un dibujo eh, de lo que, no se mira muy claro, pero no encontré otra imagen más, bueno, hay otras imágenes más claras, pero obviamente no hay fotografías de lo que era la Torre de Babel. No hay fotografías, aunque eh, hace muchísimos años, de hecho, ha habido autores que han hablado de este lugar. Pero bueno, la Torre de Babel, pues se cree y hay registros de que era eh, un lugar parecido a una pirámide, supuestamente. ¿Ok? Entonces, si tomamos la narrativa bíblica, vemos que el primer, la primera construcción tipo pirámide, por decirlo así. Y nada más tomando esto como ejemplar, este es un dibujo de la Torre de Babel que fue hecho por el artista Lucas en el año de 1594. Esta es una obra eh, que está en un museo actualmente. ¿Ok? Entonces, en el Génesis 11, como pueden ver, se nos habla de la Torre de Babel. Ahora, ¿cómo era exactamente? Para ser honestos, pues nadie sabe. Pero sí se sabe que era una construcción tipo edificio, tipo pirámide, eh, hecho con piedras, o ladrillos uno encima del otro. El tamaño de los ladrillos, pues no sabemos realmente. Pero el punto es de que hicieron esta torre. ¿Ok? Era una torre, era una construcción, era, era un edificio. Y eh, aquí es donde vemos arqueológicamente, por decirlo así, bíblicamente y arqueológicamente y de un punto de vista arquitectónico para los que son arquitectos. Yo trabajo con algunos arquitectos, de hecho, pero en el área de telecomunicaciones, esa es mi especialización. eh, pero definitivamente esta fue la primera obra de construcción, según las escrituras, antes de las pirámides de Egipto. ¿Ok? Entonces, estos fueron, en este caso, los generaciones después de Noé, hacen este edificio, ¿ok? Que es la Torre de Babel. Y vamos a ver aquí, les voy a poner un mapa. Déjenme mover esto aquí rapidito a mi cámara. ¿Dónde la pongo? Lo voy a poner aquí. Entonces, mm, ese es la primera construcción. Como les digo, yo sé que voy un poco lento, pero lo estoy haciendo para poder ubicarnos. Para acá. Ok. Ok, entonces nosotros sabemos, para los que conocen la narrativa bíblica del diluvio, eh, sabemos que la donde quedó el arca supuestamente fue en las montañas de Ararat. Ok, nosotros lo sabemos esto. Ahora, no hace mucho tiempo, bueno, ya hace algunos años, yo sé que mucha gente no cree en Ron Wyatt, eh, pero supuestamente Ron Wyatt, para los que conocen de Ron Wyatt, él supuestamente sí descubrió el lugar donde aparentemente existe algunos remanentes eh, del arca de Noé. Si es o no es,
eso está en discusión. Hay mucha gente que no lo acepta y que ponen de loco a Ron Wyatt. De hecho, Ron Wyatt ya murió. Él era un creyente y él era un arqueólogo. Eh, Aparte creo que era un anestesiólogo, creo también. Ustedes pueden ver los videos de Ron Wyatt y no le estoy dando promoción a Ron Wyatt ni nada por el estilo. Pero yo personalmente, yo miro algunos de los videos de Ron Wyatt y me parecen bastante interesantes. Ahora, con la narrativa bíblica, sabemos que el arca de Noé, según las escrituras, según el Señor, eh, quedaron en las montañas de Ararat. Y todo esto es importante para lo que voy a desarrollar. Obviamente tenemos que trazar el principio para poder llegar al punto donde queremos llegar. Entonces no me puedo brincar inmediatamente al tema, que el tema de por sí en desarrollo es si es verdad que la reclamación de los de raíces hebreas, que los latinoamericanos, en este caso los nativos de América, son las 10 tribus perdidas de Israel. Ese es el tema, pero para poder desarrollar el tema tenemos que irnos desde el principio lo más fiel posible. Pero bueno, volviendo al punto, sabemos que bíblicamente el arca de Noé quedó varada, si unos dicen varada, otros dicen quedó atorada o quedó estancada o se quedó en las montañas de Ararat, ¿ok? O en los montes de Ararat. Actualmente eh, este lugar se encuentra aquí, ¿ok? En este lugar, en Turquía, en Turkey. En inglés se llama Turkey. Es aquí en Turquía. De hecho, una de las montañas más altas del mundo, de las cúspides más altas, están aquí. Aparte de Mount Everest, creo, la montaña Everest, creo que es la más alta del mundo. Puede que me equivoque, pero creo que sí. Ok, so entonces, aquí acercándome al mapa, aquí está el centro, es un museo, de hecho, si ustedes no saben, hay un museo aquí. Ron Wyatt, él descubre este lugar y el gobierno de Turquía abre un museo que existe hasta la fecha todavía. Eh, pero, del punto de vista eh, en cuestión de dónde quedó aquí, miren. Si ustedes miran el punto rojo, por supuesto, ustedes van a darse cuenta que ese es el lugar actual donde está. Entonces, quedó en una parte central, como ustedes pueden ver. Si ustedes ven acá, obviamente en sus pantallas van a ver que a su izquierda está Israel, está Siria, está Irak. En pocas palabras, aquí lo que es Siria, Irak, toda esta zona de aquí, Israel, obviamente todo ahí, sabemos que se desarrolla lo que vendrá siendo eh, la historia de los patriarcas, ¿ok? Irán, ya conocemos Irán, los medopersas, eh, y sabemos que en Irak de ahí es Nabucodonosor, Babilonia, bueno, ustedes conocen la historia y por supuesto Egipto también, obviamente tenemos a los reyes de Egipto, los faraones. Pero bueno, el punto es de que aquí donde supuestamente están las montañas de Ararat, ahí fue donde quedó el arca. Y de ahí se empiezan a regar por todos lados. Después de la Torre de Babel, se empiezan a regar por todos lados eh, las diferentes, los diferentes grupos de personas. ¿Ok? Am, en la Torre de Babel, por supuesto, esto fue ahí en Babilonia. Y Babilonia está actualmente en Irak. ¿Ok? Entonces, si ustedes se van aquí a su mapa, si se fijan de dónde quedó el arca de Noé, ¿ok? A Irak, a donde es actualmente, es Irak actualmente, pero en aquellos años era Babilonia, donde está la Torre de Babel. De hecho,
La gente dirá que la gente de ahí reconocen un lugar y de hecho es un museo también, y dicen que allí es donde estaba esta Torre de Babel, ¿ok? Pero bueno, les voy a mostrar otro mapa rapidito. Este mapa es un mapa más cercano, ¿ok? Del mapa que le estaba mostrando al principio. Entonces es un mapa más retiradito para que ustedes puedan ver un poquito más amplio el mapa, ¿ok? Entonces, en esta área donde está mi mouse, el arca, por aquí en esa zona más o menos, la Torre de Babel, y si vamos a tomar obviamente en cuenta la narrativa bíblica que de allí se esparcen todos por causa de la confusión del lenguaje, se fueron unos para acá, otros para acá, sabemos que para acá está lo que vendría siendo eh, Grecia, entonces unos se fueron para acá, sabemos que está Egipto, está África, el continente africano, eh, todo aquí esta península, donde están Turquía, Siria, Irak, Irán, tenemos por supuesto acá España, Italia, etcétera, etcétera, y tenemos a Rusia para este lado, India para este lado, entonces es una zona central, cuando tú lo miras en el mapa, es un punto central donde sí, donde se esparcen todas las familias, donde, o sea, es posible, desde el punto de vista lógico, es posible que de ahí se esparcen todos, y sabemos que el Señor en las Escrituras nos dice que eso fue así, pero viendo el mapa ahorita, es posible, tiene lógica y es posible. Volviendo al punto, ese es el mapa cerquitas, ¿ok? Poniéndolo cerquitas, aquí es donde aparentemente, aquí está el arca de Noé. Este fue el arca de Noé que descubrió el señor Wyatt. Ustedes pueden buscar esa información. Ron Wyatt. Un señor humilde, un señor que se mira que era verdad lo que él decía. Él ya murió, de hecho. Y el museo de él, de hecho, creo que está en Tennessee, creo. Pero bueno, eh, aquí está el arca de Noé. Y aquí es donde está la montaña de Ararat, o las montañas de Ararat. Ustedes pueden ver la fotografía aquí, qué bonito se mira aquí, miren. Bien, bien bonito. Unas montañas bien, bien altas y bien imponentes. La verdad, tú las miras en fotos y te quedas con la boca abierta. Están altas, están increíbles. La verdad es muy increíble. Pero bueno, aquí está el arca de Noé supuestamente, la que encontró Ron Wyatt. ¿Ok? De hecho, si lo pones en lo que es satélite, se mira... eh, vamos a ver si lo podemos ver aquí. Aquí es donde está el museo supuestamente. Por aquí está el museo, pero ustedes lo pueden buscar. Este, déjame ver aquí, se está un poquito más para acá. Ok, sí, ahí está el museo. Aquí está el arca. Aquí está supuestamente las ruinas enterradas, porque de hecho están enterradas. Este, estas ruinas de la, de lo que se supone que es el arca. Y, por supuesto, aquí están las montañas de Ararat. Miren cómo se mira allí. Es- Se mira increíble, imponente, la verdad. Esas son las diferentes fotos aquí en los mapas. Am, Así es como se mira, creo, arriba, no estoy seguro. Parece que eso es arriba, creo. Bueno, ustedes saben la tecnología, ¿no? Hoy en día, gracias a Dios que tenemos la tecnología para poder ver todo esto. Pero el punto es que esas son las montañas de Ararat. Entonces, de aquí es donde salen nuestros ancestros, nuestros
vamos a decirlo, nuestros padres, Sem, Cam y Jafet, y de ahí se esparcen, como dijo el Señor, eh, por todos lados. Él los esparce y les cambia obviamente el lenguaje también. Entonces, muy importante también esto. Entonces, ok, volviendo al punto otra vez. Es mucha información, la verdad. Creo que por más que uno quiera hacer nada más un video, es, es casi imposible. Déjenme, voy a poner otra vez mi libreta ahí para volver a las notas. Ok, entonces la Torre de Babel, ya miramos en el mapa dónde queda. Eso es en el actual Irak, allí en Babilonia. Ok, entonces esa es la primera construcción eh, de estilo eh, construcción masiva, pirámide, etcétera. Como les digo, no tenía cámaras en aquel tiempo, entonces es imposible sacar una conclusión de cómo era exactamente, pero sabemos que era tipo pirámide, tipo estructura, edificio, eh, con ladrillo. ¿Qué tamaño era el ladrillo? No sabemos. Pueden ser chiquitos, pueden ser muy grandes, no sabemos. Pero la cosa es que ya estaban construyendo estos tipos de edificios, ¿ok? Ahora, como vemos que el Señor en Génesis 11 los dispersa, muy importante. Entonces, cuando Él los dispersa a todas estas gentes, les cambió el lenguaje. Sí, voy a poner aquí, les cambió el lenguaje. Les cambió el lenguaje, pero no les cambió lo que habían aprendido. Okay. Entonces, ¿es verdad que el Señor les cambió el lenguaje? Sí, pero todo el conocimiento que ya habían amasado es muy importante, ese sí no cambió. Entonces, por ejemplo, sabían de Noé y de Sem, Cam y Jafet, lo más probable es que sí. ¿Sabían de Dios? Sí. ¿Sabían de la historia del diluvio? Yo diría sí, es un evento tan importante, ¿cómo lo vas a olvidar? Apenas pasó unas generaciones atrás, es imposible que no le cuentes a tus descendientes. Entonces, ¿sabían ellos todo esto? Sí, pero el lenguaje, obviamente, se les cambió. El Señor les cambia el lenguaje. Ok, está muy claro. Am, dicho esto, vamos a ir a la civilización, o en este caso a la gente de este lugar. Ok, ok, si ustedes miran esta pirámide, ustedes ya saben quiénes son, creo yo. Entonces, estas pirámides son en Egipto, ¿ok? Y esta pirámide que ustedes miran aquí, esta es la pirámide que se cree, según los arqueólogos, ¿ok? Que esta es la pirámide más antigua de Egipto, ¿ok? Y esta es a ver si lo puedo escribir bien, pirámide de Djoser, ¿ok? So, esta es se me pasó aquí la M, ¿ok? A ver si lo escribí bien. Entonces, esta es la pirámide de Djoser, de Djoser. No sé cómo se dice en español, creo que es así igual. Pero esa es esta pirámide ah, de este lugar en Egipto. Y se cree, según los arqueólogos, que esta es la pirámide más antigua de Egipto, ¿ok? Después de esta pirámide,
Déjenme ver aquí. Tengo que alternar, les pido paciencia. Sé que es mucha información, pero entonces, después de esta pirámide empezaron a perfeccionar, obviamente, su construcción. Es como todo. Ustedes saben que en las construcciones, los que son arquitectos y constructores y contratistas, ustedes entienden que, bueno, de hecho en cualquier profesión, entre más practicas, más bueno te haces. Entre más práctica, nuevas tecnologías, nuevas maneras de construir. Ustedes saben, eso es normal, eso pasa. Todas estas pirámides son las pirámides de Giza, ¿ok? Me imagino que ustedes saben eso. Giza, Egypt, Egipto. Ok, entonces vemos, las pirámides que supuestamente son de las primeras de Djoser en Egipto, y luego tenemos las pirámides ya más despuesito de las pirámides de Giza que están mucho más bien construidas que las otras pirámides, según los arqueólogos. Ahora, vamos a ver en nuestro mapa en dónde están estas pirámides. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos el arca de Noé, ¿ok? Donde quedó el arca. El Señor confunde su lengua y los esparce. Eso fue en Irak, Babilonia. Aquí está las montañas de Ararat. Aquí está la Torre de Babel. De hecho, ya la había buscado. Como les dije, está aquí en Irak. Irak. Y está... Si ustedes se van en su mapa, lo pueden buscar. De hecho, en Google Maps. Supuestamente era aquí. ¿Ok? Supuestamente fue aquí. Y... Déjenme... Me hago... Salirme aquí. Un poquito más fuera del mapa. Mm, Entonces, de Turquía, ok, donde están las montañas de Ararat, que es por aquí, por esa zona aquí. Si ustedes se fijan, ah, la distancia aproximadamente donde están las montañas de Ararat, donde se quedó el arca de Noé, de aquí a aquí, no es mucho. De hecho, es poquito. De aquí fue donde el Señor confundió sus lenguas, de aquí se esparcen. De aquí es donde salieron nuestros padres Sem, Cam y Jafet. De aquí el Señor los confunde el lenguaje, se esparcen y de aquí obviamente se van a los diferentes puntos. Y aquí está Egipto. Aquí están las pirámides o las estructuras de estas pirámides que son antiguas. Ahora, las pirámides están aquí. Esta es la pirámide de Djoser, la que les puse en la fotografía, que es esta. De hecho, si ustedes pueden ver, no está muy lejos. En el mapa, donde el Señor confunde su lenguaje, aquí, la verdad no está tan lejos. ¿Te puedes ir caminando de ahí a ahí? Sí, sí te puedes ir caminando. Entonces, aquí está la pirámide de Djoser, que es la pirámide más antigua según de, de de Egipto. Y también tenemos la pirámide de Giza. Aquí está la pirámide de Giza, que vendría siendo la que les puse ahí en las notas. Ahora, la pirámide de Giza, que es esta,
está cerquita de la pirámide de Djoser. Si ustedes miran en cuestión de distancia, de aquí a aquí no es mucho, es una distancia bastante corta. Eh, Obviamente en aquellos años pues era diferente, ¿no? Pero igual, o sea, no es imposible caminar de ahí a ahí. Si estás bien físicamente y bien de salud, lo puedes hacer. Pero bueno, aquí están las dos pirámides, cerquitas la una de la otra. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy poniendo este ejemplo inmediatamente? Bueno, número uno, porque se cree arqueológicamente que las pirámides de Egipto son las estructuras más antiguas del mundo, ¿ok? Bíblicamente sí tiene sentido, ¿ok? Bíblicamente tiene sentido. Ahora, si ustedes miran, de nuevo, la Torre de Babel, ¿cómo fue hecha? Con ladrillos. Ahora, ¿qué tamaño eran los ladrillos? Pues nadie sabe. Pero vemos que las pirámides de Egipto están compuestas de estilo ladrillos. Sabemos que los egipcios hablan otro idioma diferente a los de la Torre de Babel. Bueno, en aquel tiempo, los babilonios. Eh, si entonces bíblicamente de aquí salen confundidos, con el lenguaje confundido, porque el Señor los confundió, ok, salieron confundidos con el lenguaje, pero no con el conocimiento. El conocimiento aún lo tenían, quien lo haya tenido. Entonces, la civilización de aquel tiempo se llevó aún de todo lo que era la costumbre de construir. Entonces, ustedes se fijan, Torre de Babel, Egipto, tipo pirámides. Entonces, podemos concluir que los egipcios, bíblicamente, sí eran de los descendientes de la torre o de los que se confundieron en la Torre de Babel, el lenguaje. No llevaban ya lenguaje, por supuesto, porque el Señor les dio un nuevo lenguaje, pero llevaban aún prácticas de construcción, prácticas que ellos tenían. Y lo miramos, obviamente, reflejado en las pirámides de Egipto. ¿Ok? Aquí están las pirámides de Egipto. Si estas pirámides hubieran estado en el tiempo del diluvio, el diluvio las hubiera destruido. Entonces, estas no pudieron haber estado en tiempos del diluvio. Aunque me imagino que no, nunca he mirado, pero de repente puede ser alguien que no, que han estado ahí. Pero eso no puede ser así. Ok, entonces les voy a poner otras estructuras similares. Esta estructura que ustedes ven aquí, este se le llama el monte de Akodi. Ok, te voy a poner aquí el nombre. Monte de Akodi. Ahora, eso no es un lenguaje al que yo hablo o al que yo estoy expuesto. Pero esta, les voy a poner aquí la foto rápido. So, vamos a ver aquí. Esta pirámide o esta estructura que les puse allí se encuentra aquí, ¿ok? En esta isla, que vendría siendo cerca de Italia y está, eh, perdón, está en esa zona. Entonces, esa estructura tipo pirámide está allí. Esta es una isla aparte que es parte de Italia, por supuesto. Pero, otra vez volvemos a lo mismo. Salieron de Babilonia, se llevaron el conocimiento, más no el lenguaje.
Y es posible que se hayan ido caminando hasta acá un día y haber llegado aquí. Sí, es posible, muy posible. Entonces, de nuevo, llevaban la tecnología, por decirlo así, llevaban el conocimiento de estas estructuras, sí, más no el lenguaje. Ok, el lenguaje sí no lo llevaban. Am, Aparte de esto, déjenme, les voy a poner otra aquí también. La pirámide hay otra pirámide ahorita. Se las voy a poner. Esta pirámide que ustedes ven aquí, estructura, ruinas, por supuesto. Esta es la pirámide en Grecia. Es una pirámide que está en Grecia. Y esta pirámide, ahorita les voy a poner el mapa para que la miren dónde está. Esta pirámide está en Grecia y se encuentra aquí. Esta es la pirámide de el Inque. ¿Ok? De nuevo, se esparcen, como el Señor nos dice. Se llevaron la tecnología o lo que las características de la Torre de Babel y ahí está también esta aparente pirámide o construcción de ese tipo que es también bien viejita. Am, otra más. Otra más, voy a poner otra más aquí. Estas pirámides, mucha gente no sabe de ellas. De hecho, no son muy conocidas. Estas son las pirámides de Sudán. Ah, que estas son las pirámides de Sudán. ¿Ok? Les voy a poner ahí el mapa también. Para que ustedes la miren. O se les conoce como las pirámides cushitas. Las pirámides cushitas. Y estas pirámides están aquí. En esta zona de aquí. Ahora, si ustedes se fijan en el mapa, Egipto está aquí al norte. Y estas pirámides están aquí. Pero les digo, realmente mucha gente no conoce de estas pirámides. Increíblemente no. Raro que la gente no investigue esto. Pero ahí están estas pirámides. Pero miren, ahí están. O sea, ahí están estas pirámides también. Y no están muy lejos, como les digo, de Egipto. Aquí está Egipto, aquí están las pirámides de Egipto, por esta zona. Y aquí están esas otras pirámides. Entonces, volvemos a lo mismo, al punto. El Señor los esparce. Ellos se llevan la tecnología, se llevan la arquitectura de esta torre de Babel. Se la llevan con ellos y la riegan. Pero sí, parten de aquí, el Señor los esparce y ponen sus estructuras, este tipo o estilo o copiando lo que ellos habían experimentado o habían visto allá en Babel. ¿Ok? Entonces lo que estoy haciendo con esto es yendo a la narrativa bíblica, probando que esos descendientes son descendientes de Sem, Cam y Jafet, como nos lo establecen las escrituras. El Señor confunde su lenguaje, pero se llevan aún todo ese conocimiento en su mente y prácticamente hacen lo mismo que estaban haciendo en Babel. Construyeron sus edificios, empezaron a construir con ladrillo. Ahora, el tamaño del ladrillo,
quién sabe con exactitud cómo era. Aparentemente era ladrillo grande, porque saben, las pirámides de Egipto tienen unos ladrillos bastante grandes, piedras grandes, etcétera, etcétera. Am, pero ahora vamos a... déjenme los voy a poner. Esto fue allá en pirámides en Grecia, en Italia. Las pirámides, obviamente la Torre de Babel siendo la primera. También vemos ahí en Egipto y también miramos ahí en Sudán también. Por supuesto, lo que son las fronteras no existieron en aquellos años, así como ahorita. Entonces, eh, eran otros tiempos, eran diferentes países, pero igual eh, llevaban el conocimiento, como les digo, de Babel. Lenguaje confundido, diferente lenguaje, pero la misma técnica de construcción la llevaban. Ahora vamos a lo que vendría siendo nuestro continente. ¿Ok? Este es el Monk's Mound. Y les voy a poner aquí el título. So, esto es Monk's Mound en Estados Unidos, aquí en USA. ¿Ok? Entonces aquí está esa estructura tipo pirámide también, aquí en Estados Unidos de América. Y por supuesto antecede a la gente que está aquí, obviamente, a los norteamericanos. Esto es prácticamente los nativos eh, de este país. Y esto está, como les digo, de nuevo aquí en Estados Unidos de América. ¿Ok? Y está en el estado de Illinois, Collinsville, Illinois. Ok, so eso está en Illinois. Como les digo, otra vez la misma tecnología o la misma estructura parecida, ¿ok? Diferente lenguaje, sí, pero misma estructura casi. Y ahora nos vamos para México. Por cuestión del tiempo, sé que hay otras estructuras aquí de los nativos, pero me voy a ir ahorita para México, ¿ok? Esta que les voy a poner aquí, esto es en México. Y esta es la pirámide de Cholula, México. Ahorita les voy a poner aquí cómo se mira ahí en el mapa. Ok, déjenme ver aquí. Aquí está. Ok. So, esto es en Cholula, México. Como ustedes pueden ver aquí. Construyeron una parroquia, una iglesia encima de las ruinas. Pero aquí están las ruinas de lo que era esa pirámide, esa construcción en Cholula, México. Esta pirámide. ¿Qué más? Déjenme ver aquí. Otra vez, como les decía, la estructura, cómo hacerlo, la construcción, lo llevaban, pero no el idioma. ¿Ok? La estructura, sí, pero no el idioma. Eh,
Les voy a poner otras pirámides. Déjenme ver aquí. Otras pirámides en México. ¿Quién no conoce estas? Estas son en Teotihuacán, México. Les voy a poner en dónde están en el mapa, para que ubicarnos en el mapa, por supuesto. Estas son en Teotihuacán y estas están aquí, en el Estado de México. ¿Ok? Así es como se ven. Esto es Teotihuacán, México. Otra vez, son pirámides de nuevo. Entonces, volvemos al punto. Llevaban la tecnología, llevaban la construcción, llevaban la manera de desarrollar este tipo de obra. Sí, nuestros antepasados mexicanos, porque probablemente yo soy mexicano, nuestros antepasados mexicanos llevaban esto. La respuesta es sí, pero el lenguaje cambió. ¿Ok? ¿Desde cuándo cambia? Desde Babel. ¿Ok? Como lo miramos hace ratito. Les voy a poner más estructuras, estilo pirámide. Déjenme, voy a ponerles otras aquí. Tengo varias, pero por cuestión del tiempo, tengo que ponerles otras aquí. Déjenme ver aquí. Les voy a poner esta. En Guatemala, con amigos de Guatemala, de hecho, tengo amigos en Guatemala yo, y amigos de Guatemala aquí en Estados Unidos. Gente muy humilde y gente muy trabajadora, la verdad. Así es que saludos a mis amigos de Guatemala y a todos, por supuesto. Esta pirámide está en Guatemala y se le conoce como el Jaguar Tikal. Creo que lo dije bien, no sé. Pero esa es otra pirámide, ¿ok? Vamos a ver dónde está esta pirámide en el mapa. Ya, es esta. Ok, so aquí está la pirámide de Tikal, pero hay más pirámides también. Más pirámides aquí en Guatemala. Entonces, según la historia, según tengo entendido, creo que Guatemala en algún punto fue parte de México. No estoy seguro si es cierto o no, tendría que investigar más. Pero sabemos que también hay pirámides en Yucatán también. Aquí había pirámides también. ¿Ok? Y como les dije, tenemos la pirámide de Tikal, la que estamos mirando ahorita, la que les puse ahí en las notas. Esta pirámide también. ¿Ok? Ahí está. Llevaban la tecnología de Babel, sí la llevaban, pero no el idioma. ¿Ok? Entonces, por lo que podemos ver nosotros, todos estos nativos, ¿ok? De México, de Guatemala, ya miramos de Egipto también, de Sudán, todos ellos tenían la misma práctica, la misma tecnología. Todos estos son copias de Babel, prácticamente. La tecnología, la construcción, el ladrillo, etcétera, etcétera. Aunque no tenemos fotografías, pero era una torre, era una pirámide, como le quieran llamar. Entonces, ¿llevaban o no llevaban la tecnología de Babel? Las respuestas sí la llevaban. ¿El lenguaje? No, el lenguaje no, porque ya miramos que el Señor confundió su lenguaje de ellos. ¿Ok? Les voy a poner unas más, dos más les voy a poner.
va a ser todo en cuestión de imágenes. Ok. So, estas que ustedes ven aquí son en Perú. Ok. Les voy a poner otra fotografía. Entonces, esas dos son en Perú. Ok. Entonces, estos en Perú también. Y voy a poner una más. Estas pirámides, de hecho, se le conoce como, creo que la pirámide de Huaca, creo. Voy a poner aquí el nombre. Ok. So, esta es la pirámide de Huaca, creo. A ver si lo pronuncio bien. Pero entonces, tenemos aquí estas aparentes ruinas, pirámides, ladrillos de Perú. Esta también es de Perú. Esta de aquí es Perú también. Entonces, increíblemente, llevan la misma estructura. La evidencia nos está mostrando que todos ellos aparentemente son descendientes de Sem, Cam y Jafet. ¿Ok? Los nativos de México, los nativos de Centro y Suramérica eh, vienen del Génesis 11. Son los descendientes de Sem, Cam y Jafet. De ahí se dispersan por todo el mundo y de ahí miramos obviamente la réplica o la copia o el conocimiento que ya tenían aquí de construcción y construyen, por supuesto, las pirámides. En Grecia miramos estructuras similares, las pirámides de Sudán, las pirámides de Estados Unidos, o en este caso estructuras parecidas a pirámides. Hay más que les podría poner, eh, pero eso nomás les puse una en Estados Unidos, pero hay más. Eh, las pirámides de Cholula, México, Teotihuacán, Guatemala y Perú. Y hay muchas más. Nosotros analizamos la evidencia, podemos ver que no traían el lenguaje, pero sí traían la estructura o sí traían la manera de construir según nos lo indica el Señor en Génesis 11. Entonces en Génesis 11, Génesis 11, ahí ellos ya habían desarrollado eh, cómo construir con ladrillo, pero se confunde el idioma. Entonces en Génesis 11 se esparcen todas estas familias por todo el mundo, obviamente un poquito después del diluvio, y vemos todas estas estructuras en diferentes partes de América, y eso nos muestra que en realidad la gente que estaba aquí, los nativos, son descendientes de Sem, Cam y Jafet, no como los de raíces hebreas o algunos de raíces hebreas que quieren hacernos creer a nosotros que los nativos de aquí son de las 10 tribus perdidas de Israel. Eso no es así. De hecho, les recuerdo, ahorita que ya estoy concentrado aquí, les recuerdo que Abraham, Isaac y Jacob vivían en tiendas. Y cuando el Señor les da la tierra prometida a los israelitas, ya estaba todo construido. Ya estaba todo construido. Ellos nada más llegan y poseen la tierra. Y obviamente pelean. Josué pelea con muchos de ellos. Pero muchos de los edificios que estaban ahí ya los habían construido. Ya estaban construidos. Ellos llegaron a tomar la tierra prometida que el Señor les prometió. Pero muchos de estos lugares ya estaban construidos realmente. Entonces, eh, que digan que supuestamente los nativos de América
son de las 10 tribus perdidas de Israel, eso no es cierto. La evidencia arqueológica muestra lo contrario. De hecho, apunta a la narrativa bíblica que el Señor nos deja en Génesis 11, que realmente los nativos de Estados Unidos, de América y las pruebas arqueológicas se parecen bastante a lo que tenemos en Egipto. Entonces, todos ellos toman la manera de construir estas torres, pirámides, como le quieran llamar, estilo eh, Babel, al estilo Babel realmente. Entonces, decir que aparentemente las 10 tribus o las 11 tribus son los nativos de Estados Unidos, eso no parece que es cierto. De hecho, parece que son los descendientes de los hijos de Noé. Ahora, muchos pueden decir, pero ¿cómo le hicieron para llegar acá? ¿Cómo le hicieron o cómo fue que llegaron aquí? Y ahorita les voy a poner aquí una información importante. Y esto nada más es mi investigación, ¿ok? Eh, quiero decirles que esto, eh, nadie me dijo esto. Esto fue mi propia investigación nada más. Esto coincide con las escrituras, creo yo. La narrativa que tenemos en Génesis 11. ah, pero bueno, ¿cómo llegaron entonces las personas a las Américas? ¿Cómo llegaron aquí? Una buena pregunta. ¿Caminando? Por supuesto que caminando. Entonces, después del diluvio, las plantas y los árboles eran pequeños. Si ustedes se ponen a pensar, ¿cuánto tiempo toma para un árbol crecer? Años. Después del diluvio, ustedes saben, todo quedó destruido. Árboles, lo que sea, ya no estaban. Eh, los terrenos estaban planos, por lógica. Lógicamente que los terrenos estaban planos. Entonces era más fácil caminar. De hecho, en los primeros años, si te pones a pensar, los primeros años cuando empiezan a crecer las plantas para atrás, obviamente después del diluvio, las plantas lógicamente no eran muy grandes, eran más pequeñas. No eran los árboles, no eran los bosques o los montes que ahorita vemos. No eran los bosques que me imagino que han de haber existido antes del diluvio tampoco. Entonces, era posible para ellos entonces, los descendientes de Noé, los hijos de Sem, Cam y Jafet, después de que el Señor los esparce por toda la tierra, era posible para ellos llegar hasta el Perú. La respuesta es sí, sí era posible. Porque número uno, para empezar, los, los árboles y los montes que miramos ahorita no son los montes que existían en aquel tiempo, ¿ok? Era otro terreno totalmente diferente. Lo que tenemos ahorita es mucho después de lo que había en ese tiempo. Entonces, ¿podían caminar largas distancias? La respuesta es sí, sí podían. Eh, Les voy a poner aquí una foto que a lo mejor les es conocida a ustedes. Si ustedes miran aquí, en esta fotografía, está un lugar que se le conoce como el puente de Beringa, ¿ok? Y les voy a enseñar aquí un mapa rapidito. Bueno, antes de ese mapa, déjenme, les voy a poner aquí una información interesante de este lugar. Ok, entonces, de aquí a aquí, actualmente existe esto. Ya no existe este puente está sumergido. Bueno, se le llama puente, pero en realidad era un pedazo de tierra que está todavía allí.
son 60 millas de distancia cuando tú lo mides. De aquí a aquí. ¿Ok? De punta a punta son 60 millas. Y el agua en este lugar, el océano aquí, increíblemente, no es hondo. Son de entre 40 y 50 metros, que serían 160 pies de profundidad. Ahora, yo trabajo en cuestión de telecomunicaciones y yo mido muchas veces la fibra óptica que se pone por los contratistas. Entonces yo sé que 160 pies no es mucho. Yo he medido miles de pies de fibra óptica. Cuando ponemos la fibra óptica a las torres o edificios, he medido yo 5.000, 6.000, 7.000 pies. Entonces yo sé que 160 pies no es mucho. Es nada, la verdad. Entonces si lo pones en cuestión de profundidad de mar, 160 pies es absolutamente nada. Y muchos dirán, bueno, eh, ¿dónde está esto? Y ahorita los voy a poner aquí en su mapa para que ustedes tengan una idea dónde es. Ok, déjenme mover mi cámara de aquí. Déjenme ver aquí. Mm, Tenía aquí los mapas organizados. Ok, aquí lo tenemos. Si ustedes se fijan aquí, es este punto. Entonces, de aquí a aquí son 60 millas. 60 millas de aquí a aquí. ¿Y qué es allí? Es Alaska y Rusia. Ese es el puente que une los dos continentes. Une Rusia, une a Norteamérica. Si ustedes se fijan, aquí está Alaska de nuevo. Si ponemos el mapa aquí, aquí está este puente, que no está nada de hondo. Entonces estamos hablando de Irak. Caminaron todo hasta acá, México, Centro y Suramérica. Entonces, de aquí el Señor los esparce, se van para este lado, se van para este lado, Italia, Grecia, etcétera, etcétera. Se van todo Rusia, se van todo lo que vendría siendo Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Entonces, ¿era posible que ellos hayan llegado para acá? La respuesta es sí, sin contar que, y teniendo en cuenta que el clima, obviamente, en los tiempos después del diluvio, tuvo que haber sido diferente al clima de ahorita. Entonces, en algún punto, ay, caray, es eso, ok. Esto estaba arriba de agua, pero ahorita está sumergido y como les digo, no está hondo, está a 150 pies, comparando los océanos en las diferentes partes del mundo. De hecho, para que tengan una idea, les voy a dar la profundidad de los diferentes mares. ¿Ok? Ok. Ok, entonces la profundidad del agua en el Golfo de México, que es donde yo vivo aquí cerquitas, me queda cerca. De ahí, de hecho, yo voy a la playa. Está a 17.000 pies aproximadamente. La profundidad en el Golfo. ¿Ok? En el Océano Ártico, 18.000 pies. En el Océano Atlántico, 27.000. En el Océano Pacífico, 36.000. En el Océano Índico, 26.000. O sea, si hay unos puntos más, menos hondos, otros más profundos, pero eso es aproximadamente. El punto en el lugar aquí
en el cruce de Beringia son 160 pies. Hay una masa de tierra ahí abajo que está a 160 pies de profundidad. Aquí fue donde cruzaron entonces. Lógicamente fue ahí donde cruzaron los hijos, en este caso nuestros antepasados, de Sem, de Cam y de Jafet. Entonces, cuando dicen que las 10 tribus o las 11 tribus, algunos dicen 11, otros dicen 10, son las tribus perdidas de Israel, no va. Tan solo por eso nada más, tan solo por eso las puras estructuras que encontramos aquí en el continente americano apuntan más a que son los descendientes de Sem, de Cam y de Jafet. Ahora muchos argumentan, bueno, es que es una distancia bastante grande. Está muy lejos desde aquí, desde Babel, hasta el continente americano. Sí, está lejos, no voy a negarlo, pero les voy a mostrar algo interesante. Algo interesante que les quiero compartir a ustedes es lo siguiente. Ok. Dice mucha gente, no, es que está muy lejos. No puede ser posible. De hecho, sí puede ser posible. Sí se puede lograr caminar todo eso. Bueno, si ustedes miden, yo sé que aquí están chiquito, pero si ustedes miden desde donde están las montañas de Ararat, porque yo lo medí, ok, si tú lo mides, tomando en cuenta que el, eh, que estaba todo esto todavía encima del agua, no estaba bajo agua todavía. Si mides todo esto, la distancia en total estamos hablando que si fuéramos caminando hasta Sudamérica, ya pasé más de la hora y media, así es que voy a tener que cortar pronto ya el video, ya pasó un tiempo. Entonces son 16.000 millas, póngale 17.000, por decirlo así. 17.000 millas desde las montañas de Ararat hasta Sudamérica, y estoy hablando hasta bien abajo, hasta Sudamérica. Desde aquí hasta acá son 16.031 millas, pero vamos a decir que son 17.000, ¿ok? Son 17.000. Yo tengo aquí una fórmula de matemática que compuse para los que son matemáticos. A lo mejor me corrigen. Ok. Entonces, si tomamos en cuenta que el argumento es, no, es que es muy lejos, no pueden caminar. Sí pueden caminar. De hecho, si son 17.000 millas, por decirlo así, caminando se puede llegar, sí. La fórmula es, si tú caminas 8 horas al día, un ejemplo, si tú caminas 8 horas al día, 3 millas en una hora, son 24 millas diarias, tomando en cuenta que tienes que descansar y tienes que dormir, etcétera, etcétera. Entonces, si caminas 3 millas por 8 horas, son 24 millas diarias. 24 millas diarias por 365 días son 8.760 millas en un año. Ok, bueno, ese es nuestro calendario. Entonces, 8.760 millas en un año. En 2 años caminarías 17.520 millas. Entonces son 17.000 millas en 2 años. Entonces la pregunta es, ¿en 2 años ellos pudieron haber llegado hasta acá? La respuesta es sí. Ahora, puede que hayan tardado más, ¿no? No creo que se hayan venido así de lleno para acá.
eh, pero 17.000 millas en 2 años las puedes caminar, 3 millas por hora, tomando en cuenta que nada más camines 5 o 6 horas, por decirlo así. Entonces, no estamos tomando en cuenta que la generación de ese tiempo, creo yo, que era mucho más fuerte y robusta que nosotros. Yo pienso que nosotros somos más débiles actualmente. Yo pienso que esa gente era muy fuerte. Esa es mi opinión. A veces me pongo a pensar en mi abuelo y en mis abuelos. De hecho, mucha gente, amigos que yo tengo, me dicen lo mismo. No, mi abuelo era bien fuerte. No, mi abuelo era bien fuerte. Mi abuela era bien fuerte. Y yo soy de la misma opinión. Yo opino que mis abuelos eran fuertes. Mis bisabuelos eran fuertes. Entonces yo opino que la generación de esos años fácil hubieran podido haber caminado 3 millas. Andaban siempre activos. O sea, era otro tiempo. Otras comidas, otro tiempo. eh, su yo pienso que su genética era más pura, más limpia que nosotros. Nosotros somos como la copia de la copia de la copia. Ustedes saben que cuando uno hace una copia de una copia original, sale más gris. Y entre más la haces, entre más copias la copia, más se diluye. Entonces, pienso yo, honestamente, que la generación de esos tiempos, 3 millas era nada. Pero bueno, eh, es posible que los descendientes de Sem, Cam y Jafet hayan llegado aquí, nuestros antepasados. La respuesta es sí, yo creo que sí. Entonces, ¿es posible que hayan venido para acá ellos? De hecho, sí, yo creo que sí. Yo pienso que los que vinieron aquí a América fueron los descendientes de Sem, de Cam y de Jafet, y no las 10 o las 11 tribus que este, los de raíces hebreas y otros nos quieren hacer creer. Y pienso que no hay evidencia para tal cosa. Entonces, en conclusión, la evidencia nos muestra que en realidad los nativos de aquí de Estados Unidos, los nativos de México, Centro y Sudamérica, son de las 10 tribus perdidas de Israel. La respuesta es no, no. La evidencia muestra que lo que dijo el Señor en las Escrituras es verdad, que estos eh, nativos o antepasados de nosotros que estuvieron aquí son de Génesis capítulo 11, donde el Señor confunde el lenguaje de ellos, pero no confunde ni les quita el conocimiento que ya tenían de Babel. Pienso que la evidencia más grande de que ellos tienen ese conocimiento de Babel y que son realmente de los descendientes de Set, de Cam y de Jafet son las obras que han dejado o las estructuras que se nos han quedado que nosotros llamamos las ruinas, las pirámides, las torres, etcétera. Entonces, esos descendientes no son las 10 tribus perdidas de Israel o las 11, sino que realmente son los descendientes de Sem, de Cam y de Jafet. Eh, no lo contrario. ¿De dónde sacan estas teorías? Por ejemplo, Jaime Guzmán y los demás personajes de raíces hebreas, y por qué se aferran a esta idea de que son de las tribus perdidas de Israel. No estoy seguro de dónde sacan esto, pero sé que hay algunos que dicen que aparentemente los nativos de aquí, de los cuales descienden ellos, son estas tribus perdidas, incluyendo Jaime Guzmán y muchos otros de raíces hebreas, y otros grupos más, como les digo. Pero la evidencia apunta a lo contrario. La evidencia apunta a que son los descendientes que miramos en Génesis 11. ¿Ok? Génesis capítulo 11. El Señor confunde su lengua, pero aún retienen el conocimiento que tenían de Babel y de ahí se esparcen. ¿Ok? Como les dije y como les mostré, sí es posible
que hayan podido caminar hasta Centro y Sudamérica. Sí, la respuesta es sí. Tenemos la evidencia ahí del cruce de Beringa, perdón. Este, vimos cuántas millas son de ahí de Babel hasta Sudamérica. Aproximadamente vamos a ir 17.000 millas. eh, 2 años puedes caminar eso. Si caminas 3 millas, 8 horas al día. Por supuesto, ellos eran de otro físico, de otra fuerza en aquellos años. Yo digo que fácil podían caminar eso. Eh, También, obviamente, después del diluvio, lógicamente, los montes que tenemos ahorita, los bosques que tenemos ahorita no son los bosques de aquel tiempo, no lo son. Am, y aparte de eso, miramos la profundidad de ahí, como les dije, de, eh, de este lugar, que son 150 pies, 160 pies de profundidad, eh, que es aquí. Aparte de eso, miramos también las diferentes estructuras parecidas, que son las pirámides o las ruinas en México, Centro y Sudamérica, Sudán, aquí en Estados Unidos, Grecia, Egipto y por último, Babel. Entonces, una vez más, yo creo firmemente en que Génesis 11, el Señor correctamente nos dice qué fue lo que pasó. De ahí salen los lenguajes, confunden las lenguas, el de la gente. Siguen aún con la idea de la construcción de esta torre de Babel. Se esparcen y cada quien construye, obviamente, tal vez una copia o construyen lo que ellos habían mirado allá en Babel. Y esto lo hicieron en las diferentes partes del mundo cuando el Señor los esparce. Entonces, creo que la evidencia es obvia. Creo que las 10 o las 11 tribus que supuestamente reclaman, de las cuales algunas de ellas están aquí en México, en Centro y Sudamérica y en Norteamérica, yo pienso que eso es mentira. Y pienso que eso no es así. La evidencia no apunta a eso. Voy a tener que hacer una segunda parte. Voy a hablar de más evidencia. Esto nada más fue analizando la estructura, analizando las distancias, analizando las ruinas. eh, y ya miraré otras cosas, tocaré con ustedes otras cosas que son también muy importantes, creo yo, para poder pues ver si en realidad supuestamente es verdad o no es verdad que estas 10 tribus son los nativos de aquí de este país. Pero bueno, sin más ni menos, si el Señor quiere, nos miraremos en el próximo video, parte número 2. Esto fue parte número 1. Como les digo, mi punto de vista es bíblico, creo en las escrituras 100%. Ustedes saben, yo soy un bautista. De esto no hablamos en la iglesia, esto es mi estudio personal. Eh, y bueno, que el Señor nos siga dando sabiduría, entendimiento para mantenernos firmes en el Evangelio, que es por medio del Señor Jesucristo, quien nosotros somos perdonados, limpiados y lavados con su sangre, y que también pues también podamos analizar la evidencia, darle la gloria al Señor, y analizar todos estos puntos de un punto imparcial, pero a la misma vez bíblico. Así es que nos miraremos en el próximo video, segunda parte, que Dios los bendiga, hasta luego.